Feliz Shavuot. Feliz Pentecostés, es lo que acabo de decir. La palabra Shavuot, Pentecostés, es la fiesta que hoy celebra o se celebra en el pueblo de Israel, y fue en el marco de esa fiesta, sabemos, hace 2000 años atrás en la historia, que cuando Jerusalén estaba invadida por judíos de toda lengua y de toda nación, habían sido regados por todo el mundo conocido entonces hasta ese día, y cada año regresaban para la Pascua y se quedaban 50 días hasta Pentecostés. Shavuot se cree que fue la fiesta que empezó a celebrar Israel por mandato de Dios, pero que estaba recordando el momento que esperaron 50 días el pueblo de Israel hasta que Moisés vino con la Torá y se las entregó. Y nosotros sabemos que vino Dios en la generación de los apóstoles, y a partir de ese entonces estamos en esa realidad en la que no vino a entregar una palabra en piedra, sino a entregar la vida de su Espíritu en nosotros para la gloria de su nombre. Pentecostés es una de 3 fiestas de las que celebran los judíos por mandato de Dios. Es una de 3 fiestas que, junto con las demás, pero principalmente estas 3, tienen un contenido profético impresionante: la Pascua, Pentecostés y las trompetas. Es en una secuencia de varios meses. La Pascua, normalmente en nuestros meses de marzo a abril la conocemos: el Pesá, la Pascua, salida de Egipto, el recordar el cordero que fue partido por todos, entregado por cada familia. La noche antes de salir de Egipto celebraron esa fiesta por primera vez, comieron las hierbas amargas del cordero que sin partir estaba sobre la mesa, y del pan sin levadura, y cada uno tenía un símbolo de lo que iban a vivir en los siglos cuando el cordero entrara en el mundo. Por eso Juan dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la Pascua se cumplió en la última semana cuando Jesús entró en Jerusalén. Era semana de Pascua precisamente, y un viernes de Pascua fue crucificado. Y al cierre de esa semana el Señor poderoso se levantó y resucitó. Alguien tiene que decir amén. A partir de ese momento comenzaba el conteo regresivo: 50 días, 7 semanas aproximadamente. Era un tiempo de espera, y al final de esa jornada la ciudad iba a celebrar Pentecostés. Y el Señor esperó ese día precisamente. Ustedes saben que el libro de Hechos nos dice que Jesús resucitó, y después que resucitó no se fue inmediatamente. Estuvo 40 días con los discípulos. Así que solamente los dejó solos, por decirlo de alguna manera, 10 días. Y los dejó con esa sensación de esperar a alguien y de esperar la promesa, que se metieron juntos 120 en una habitación, en un segundo piso, en una casa. Y oraron y buscaron al Señor, hombres, mujeres y niños, hasta que la promesa llegó. Y en la fiesta de Pentecostés, el viento recio se hizo escuchar, las lenguas se posaron sobre 120 cabezas, y el poder del Evangelio comenzó a ser predicado para que la gente creyera. Alguien diga amén en la iglesia de Dios. ¿O cuántos quieren eso en la iglesia del siglo XXI? Y la tercera fiesta que está por suceder es la fiesta de las trompetas. Normalmente se celebra en septiembre, octubre, en el calendario nuestro, porque es diferente al calendario hebreo. Y en ese mes que ocupa parte del mes de octubre, parte del mes de septiembre de nosotros, ahí se suenan las trompetas, anunciando que un día en los cielos se escuchará la final trompeta, y el que ha de venir vendrá. Y cuando Él venga, el tiempo será consumado, la iglesia será levantada y comenzaremos una nueva era, donde esto ya no será más, pero nosotros seguiremos siendo en Él, porque permaneceremos como Él es para siempre. Aleluya. Vamos a fijar nuestra mirada hoy en Pentecostés, el Espíritu Santo en Pentecostés. Y lo primero que quiero que hablemos y miremos en este día es la profecía, el Pentecostés profetizado. Joel capítulo 2, versículos 28 al 32. Joel profetizó esto en el año 835 antes de Cristo. Aproximadamente 8 siglos antes. Está siendo declarada una palabra sobre Israel que ellos no verán de manera inmediata en su generación. Pero Joel se adelanta al tiempo, eso es lo profético. Pone a una persona de la hora en el mañana, en el Señor le permite a este hombre hablar de lo que vendrá. Y él habla de un periodo de un Israel de volver a Dios, de lamentar por su pecado, de arrepentirse de corazón. Y entonces después de eso, dice, después que proclamen ayuno y después que ustedes se arrepientan, después de eso, versículo 28, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Quién ha tenido sueños de Dios aquí en la iglesia? Amén. ¿Quién ha tenido visiones dadas por Dios?
Ya ustedes pueden identificar su edad espiritual por esas experiencias. Los ancianos soñarán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Esto que les voy a decir ahora no es broma. Yo cuando era más joven soñaba más de Dios y cuando me he ido envejeciendo he tenido más visiones. ¿Será que en la juventud Dios me llamaba a la madurez y en la vejez a la renovación espiritual? Dice la palabra: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Esta es la profecía de Joel. Pregunto, ¿cuándo se cumplió? Tienen todo el permiso para contestarlo. ¿Cuándo se cumplió esta profecía de Joel 2? Así decimos siempre, porque la Biblia dice que Pedro se levantó y dijo literalmente estas palabras: hermanos, pueblo de Israel, nosotros no estamos borrachos como ustedes dicen, porque los veían 120 personas, hombres, mujeres y niños, cada uno hablando en un idioma de diferentes naciones a la misma vez. En una cultura tan estricta como la cultura hebrea, esto era desorden. Y solamente un borracho que no tiene control de sí puede hacer lo que ellos estaban haciendo. Por lo tanto, identificaron aquello como una borrachera. Y Pedro dice: no, somos judíos como ustedes, respetamos la hora novena, que es la de la oración. Por lo tanto, no estamos borrachos, sino que hoy se cumple lo que profetizó el profeta Joel, cuando dijo: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos profetizarán y sus hijas también. Y comenzó a hacer vida esta palabra, mis hermanos. Y en esa interpretación de Pedro se está proclamando una verdad, pero también se ha cometido un grave error. Y es que algunos, amando la verdad y con las mejores intenciones, pero perdiendo la revelación del Espíritu, entonces hicieron que la experiencia de Pentecostés se limitara al primer siglo de la era cristiana, a Pedro, los apóstoles y el resto de los 120, y que fuera un momento, un día, algo en la historia para celebrar y nada más. Por eso compartía con muchos ayer que están en nuestros chats de la iglesia que ayer era sábado de Pentecostés. No solamente porque estábamos en la semana que los hebreos llaman Shavuot o fiesta de Pentecostés, sino porque desde el siglo primero hasta el último de los siglos, cuando Cristo haga la aparición, la iglesia está viviendo en Pentecostés. Pentecostés fue un evento, sí, fue el momento en que llegó el Espíritu Santo a Jerusalén, pero también fue una apertura de una era, de una cultura y de un momento en el que Dios, el Espíritu, se mudó a la tierra para hacer habitación dentro de cada creyente. Eso nunca había sucedido, no masivamente. En el Antiguo Testamento solamente reyes, profetas y sacerdotes podían tener el Espíritu. Si no era rey, profeta y sacerdote, podías pedir el Espíritu y no lo ibas a recibir. Pero ahora en nuestra generación resulta que nosotros tenemos al Espíritu Santo, porque la Biblia dice en Apocalipsis que Él nos hizo para Él reyes y sacerdotes. Y porque la palabra dice en 1 Corintios capítulo 14, hago un llamado, dice Pablo, sobre todas las cosas, a que por encima de todo ustedes profeticen desde la palabra, anunciando las cosas que han de venir. Somos un reino de profetas y sacerdotes. Pedro dice en su carta: nosotros somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, somos linaje escogido, somos real sacerdocio. Escuchan el lenguaje, los calificativos, los adjetivos: linaje, descendencia de reyes, real sacerdocio, nación santa. Dios nos hizo lo que no éramos para que tuviéramos al que no podíamos tener. Dios nos hizo lo que no éramos para que pudiéramos tener al que no podíamos tener. Ahora tenemos al Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 versículos del 1 al 4 comienza el cumplimiento de Pentecostés y dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. No una sección de la casa, toda la casa, todo rincón donde había gente repartida en aquella habitación o habitaciones de aquel piso alto. El Espíritu Santo lo llenó.
Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre la cabeza de cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Wow. Vivir en Pentecostés es dejarse dominar por Dios. Vivir en Pentecostés es dejar que el Espíritu Santo haga lo que Él quiere, como quiere y con quien quiera. ¿Lo quieres de verdad, iglesia? Porque estamos en una cultura de Pentecostés, pero sin querer nos hemos salido de ella porque nos hemos acomodado a solamente recibir de Dios lo que nos conviene, y lo que nos asusta lo ponemos a un lado, lo que nos aterroriza, lo que quizás daña nuestra reputación o creemos que pueda dañarlo, le decimos: Señor, eso no lo quiero porque eso es medio raro, eso no lo quiero. Pero cuando uno le dice al Espíritu Santo: haz conmigo como tú quieras, Él se atreve a poner sobre ti lenguas como de fuego y hacerte hablar un idioma en el momento que tú no quieres hacerlo, y para la gloria de uno solo. ¿Alguien quiere vivir en esa realidad? Estaba escuchando un misionero en Turquía que estaba diciendo cómo el Señor les está dando a algunos de los de la iglesia de Él, no pastores, nada, creyentes, porque eso es lo que hace falta, hijos de Dios llenos del Espíritu Santo, que se encuentran con iraníes y ellos no conocen la lengua de Irán, y esta gente necesita el evangelio. Están huyendo de la tremenda tragedia que están viviendo en su país, que es muy fuerte. Pero todavía no han encontrado el Señor. Saben que algo se está moviendo, quieren salirse del Islam, no saben cómo. Llegan a Turquía pensando que es un poco más europea, y cuando llegan a esas ciudades, Dios le está dando la capacidad a los cristianos de hablarle en el idioma de Irán a gente que nunca ha hablado el idioma iraní, para que entiendan el evangelio en el idioma de esa gente. Dígame si Pentecostés solamente se quedó en el primer siglo. Hay que tomar los teólogos occidentales, subirlos a un avión y llevarlos a lo que está pasando en China, en Turquía, en Irán y en el mundo de la ventana 1040 musulmán, para que ellos vean que el Espíritu Santo sigue dando sueños y visiones y haciendo hablar a la gente idiomas que no conocía sin ir a la escuela de idiomas. Porque esa gente no está jugando a la iglesia del domingo, está viviendo un evangelio que es de vida o muerte, y están pagando el precio de que el Señor los use para eso. Viene el tiempo en que eso sucederá, no sé si ahora, mañana, en 10 años, pero la libertad que gozamos hoy se está por terminar. Y el Señor está llamando a una iglesia que se llene del Espíritu Santo para que cuando llegue el momento nos podamos mover en esa realidad, porque de lo contrario no tendremos la fuerza ni la autoridad para perseverar en un momento en que tu fe ya no será políticamente correcta. Nosotros decimos ahora: el mensaje del evangelio no es políticamente correcto. Sí, es verdad, pero nadie te está metiendo en una cárcel por eso. Tu vida no corre peligro, al menos no en América y en muchos de los países occidentales, pero llegará el día en que globalmente lo que los chinos están viviendo lo viviremos todos. Hace unos meses atrás escuché un video de Benjamín Núñez. Es un joven pastor mexicano de la iglesia International House of Prayer, IHOP, no pancakes, la iglesia. Ellos están en Kansas City, y Benjamín contaba lo que pasó con ellos en el año 2018, creo que fue. Su pastor, Mike Bickle, recibió una llamada de un pastor en China, que orando el Señor le había puesto en el corazón que fuera a Kansas City para unirse con esta iglesia para orar. Y le dijo: pastor, ¿podemos llegar con 1000 pastores? No se preocupe, nosotros nos vamos a costear todo el viaje, simplemente queremos orar con ustedes, unirnos con la iglesia de Occidente y hacer alianza, porque queremos que ustedes, que tienen un ministerio de oración de 24 horas, nos sostengan, porque vamos a llevar el evangelio más allá de China a otros países cerrados. Queremos devolverle al Medio Oriente, que desde allí salió el evangelio, y a Jerusalén en especial, lo que nos han dado a nosotros, y queremos que nos sostengan en oración. Y vinieron estos chinos, y el pastor, cuando está preparándolo todo, llama al que lo había llamado y le dice: bueno, quiero ponerme de acuerdo con usted, ¿qué vamos a hacer? Quiero organizar el programa que vamos a hacer. Le digo: no se preocupe, no hay más programa que juntarnos y orar, eso es todo. Ustedes saben que los chinos no tienen otro programa, ¿no? Ellos se unen calladitos. No pueden cantar muy alto, no pueden leer la Biblia porque muchas veces no tienen copia, y ellos están ahí hablando la palabra que han memorizado y orando unos a otros, dándose palabra, y están ahí por horas. Si tú quieres animar tu fe, busca los videos que están clandestinos de la iglesia en cuevas en la China continental, perseguida, y en otros lugares, para que tú veas lo que esa gente está viviendo.
Alguna gente que han grabado multitudes de chinos en un lugar adorando al Señor, y la experiencia es impresionante. No es 1 hora ni 2 horas, están 6, 7 horas. Vinieron estos chinos y al final de estar ese tiempo con la iglesia le dijeron, y él dice, curiosamente saben que ellos venían de una provincia que se llama Wuhan. ¿Te suena? ¿Te parece conocida Wuhan? Qué bueno que no solamente un virus fue exportado de allí, sino también misioneros. Y entonces estos chinitos que venían de allí, estos hermanos, le dijeron, hemos venido para que ustedes nos apoyen en oración, pero también queremos decirles algo que el Señor puso en nuestro corazón. Y eso es lo único que queremos dejarles. Nuestro presente, Iglesia Occidental, es su futuro. Lo que nosotros estamos viviendo ahora, dijeron ellos, va a ser el futuro de ustedes. No sé cuándo será, pero prepárense. Esa no es la noticia que la iglesia quiere. Por eso en América lo que proliferó fue el evangelio de la prosperidad y el hacernos ricos y todas esas cosas, porque nosotros queremos que nos vaya bien aquí y ahora. Y por eso ignoramos la palabra de las profecías. La iglesia necesita ser llena del Espíritu Santo, porque es la única manera de vivir en un tiempo extremo la fe. ¿Quién quiere vivir en un Pentecostés hoy? ¿Quién quiere junto conmigo que la iglesia hoy viva en Pentecostés? Yo encuentro algunas razones en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento. Quiero compartírselas rápido a ustedes. La primera, porque seguimos teniendo la misma misión. No se acabó la misión. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a que guarden todas las cosas que les hemos enseñado, o que yo les he enseñado. La misión es la misma. Jesús la dijo sobre los 12, sobre la iglesia y sobre todas las generaciones. Y es la misma misión hasta que Él venga. Si se necesitó en el primer siglo para hacer esta misión la llenura del Espíritu Santo, lo vamos a seguir necesitando hasta que venga el Señor en el último momento. Como único no lo vas a necesitar, ni debes caminar en la llenura del Espíritu Santo si es que no tienes parte en esta misión. Pero si dices, soy un discípulo que tengo que predicar el Evangelio y anunciar a Cristo y traer gente a la obediencia de la fe, yo necesito ser lleno del poder que llena, que satura, que guía, que habla, que transforma, que salva al que escucha y que llena al que habla. Lo necesitamos. Número 2, porque aún no es el fin. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver esto con lo que tú acabas de estar proclamando acerca del Espíritu Santo? Yo quiero que leamos un momentito, Hechos 2, versículos 18 al 20. Pedro está retomando la profecía de Joel. Y en Hechos capítulo 2, versículos 18 al 20 dice, en esos días derramaré de mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre hasta que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Joel añade algo más que Pedro no mencionó y que yo debo leérselo. Dice, y todo el que invocare, Pedro dice esto, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero dice Joel, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Pastor, ¿por qué dices todo esto? Lo hago en relación con lo que acabo de declarar. Necesitamos un Pentecostés hoy porque todavía no es el fin. Y cuando Joel profetizó y Pedro lo interpretó, está uniendo eventos proféticos que no solamente tenían que ver con la generación de Pedro. Mira las cosas que él menciona ahí. Voy a leer a Joel una vez más y ustedes se van a dar cuenta por la lectura de los eventos proféticos que se están intercalando en la predicación de Pedro. Número 1 dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán sus hijos y sus hijas, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes tendrán visiones. Sobre los siervos y sobre las siervas también derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y ahora viene algo interesante, dice, daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. ¿Cuándo es la próxima vez que tú lees esto en la Biblia? Hechos capítulo 2. Y después de Hechos capítulo 2, ¿dónde más? Apocalipsis. Y dice, y sobre el reino del anticristo vino un momento en el cual el sol no calentó más, la luna no alumbró más y las tinieblas llenaron aquel territorio. La gente se mordía la lengua desesperados por las tinieblas que duraron un periodo de tiempo.
Y está hablando del derramamiento del Espíritu Santo en el siglo primero y lo está combinando con un momento en la historia que es apocalíptico y final. Y luego dice algo más, versículo 32 de Joel 2, dice: y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo, toda nación. Pero dice algo más ahora: porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. ¿El monte de Sión habrá salvación? ¿Es algo simbólico porque Cristo salió de allí? No, tiene que ver con la interpretación que Pablo le da en Romanos 9, 10 y 11. Cuando dice la rama que era natural fue cortada y fue echada afuera, y nosotros, rama silvestre, fuimos injertados al olivo, los gentiles. Pero dice: pero no te llenes de celo, no te llenes de vanagloria, tú gentil que no pertenecías al árbol de la salvación, que no pertenecías a mi Padre, porque en el último tiempo la rama que fue cortada, Israel, será reinjertada, y para aquel tiempo todo Israel será salvo. Y cuando Joel declara su profecía, Pedro la interpreta en Pentecostés, pero los maestros modernos no se dan cuenta de que no estaba ocurriendo absolutamente y conclusivamente el día de Pentecostés, sino que se abrió una puerta, una era, un momento que comenzó en Pentecostés y que durará hasta el regreso de Jesucristo, cuando Jerusalén proclame: Él es el Mashiach, Él es el Señor. Posiblemente nuestra generación es la que va a conquistar Jerusalén con el Evangelio. Y se necesita de una iglesia llena del Espíritu Santo. Yo veía un rabino en estos días diciendo: ¿por qué no creo en Jesús? Y estaba diciendo que nosotros, al hablar de la deidad de Cristo, a ellos los ofende la deidad de Cristo, a ellos los ofende que proclamemos Dios a Cristo. Para ellos nosotros somos unos idólatras. Romanos 9 dice que nosotros provocamos a celos a Israel. Ellos están siendo provocados a celos por la iglesia cristiana. Ellos están diciendo: oh, la iglesia cristiana como nos bendice con el turismo religioso, y como hacen las naciones cristianas como América y otras, de enviar dinero a nuestro país. Pero en el fondo los judíos ortodoxos odian a la iglesia, pero la iglesia los ama a ellos, porque la iglesia no devuelve odio por odio, sino amor por odio. Y estamos orando la redención de ellos, porque sabemos que la venida del Mesías está determinada por la salvación de Israel. Está determinada porque la iglesia comience a profetizar a Israel la salvación del último de los judíos, y ellos tendrán que reconocer al que traspasaron. Pero para que eso suceda, tiene que haber una iglesia llena del Espíritu Santo. Si tú no estás lleno del Espíritu Santo y tú vas a Jerusalén y te escupen en la cara como le escupieron a un predicador conocido, olvidé su nombre ahora, pero es muy conocido, The Living Waters, ¿cómo se llama? Ray Comfort. Escupieron en la cara porque estaba predicando el Evangelio, y lo echaron fuera de la ciudad. Si tú no tienes al Espíritu Santo, tú te llenas de odio y tú entras en una guerra con los judíos. De lo contrario, el poder del Espíritu Santo te lleva a amarlos, y como Esteban decirle: Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Necesitamos al Espíritu Santo hoy, porque la misión es la misma, porque el fin no ha llegado. Todavía tenemos que consumar algo. Número 3, necesitamos valentía sobrenatural. El Evangelio no se puede predicar, el Evangelio no es para cobardes. Y no sé ustedes, pero yo no soy muy valiente. La iglesia está siendo perseguida. Pedro ha sido metido en la cárcel, otros han sido amenazados, está habiendo una persecución tremenda. Juan y Pedro acaban de ser sacados del Sanedrín, los amenazaron, les dijeron que se callaran. Ellos dijeron: no dejaremos de hablar de quien ha salvado nuestras vidas. Ustedes no nos pueden silenciar. Vuelven a la iglesia, y la iglesia ora. Y cuando la iglesia en Hechos 4:29 ora, escucha lo que piden. Hechos 4:29, esta es la oración de la iglesia perseguida. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. En la Reina Valera dice: con denuedo, danos denuedo para predicar el Evangelio. Danos una valentía. El denuedo, que es valor sobrenatural para predicar el Evangelio. ¿Sabes? Esto yo lo digo con mucha vergüenza. Si el COVID hubiera ocurrido en los días de la iglesia primitiva, la iglesia hubiera respondido diferente. Todos nos tenemos que arrepentir. Yo me arrepiento delante de Dios. Muchos de nosotros nos deberíamos arrepentir, porque amamos más nuestra salud física que la salvación de nuestra ciudad.
Estaba leyendo en estos días la historia, cómo respondió la iglesia en siglo XII, cuando la peste negra estaba matando media Europa. Busquen la historia y vean lo que los cristianos hicieron. Cómo respondieron los cristianos anabautistas en el siglo XVI con una pandemia que en los días de la iglesia de la Reforma, Lutero fue testigo de ellos, pero no respondió como respondieron los anabautistas. Busquen la historia, un grupo que no fue reformado, se mantuvieron al margen, totalmente distintos, llenos del poder de Dios. Esta gente se metió donde estaba la enfermedad. Y Dios los protegió, muchos de ellos se enfermaron y murieron. Pero amaron más la vida de la iglesia y de la obra de Dios en su generación que sus propias vidas. Y honestamente tenemos que confesar, y yo el primero, hemos amado más nuestra vida que a esta generación. Y eso me indica que no estamos tan llenos del Espíritu Santo como Pedro, los demás apóstoles y la iglesia en Hechos capítulo 4. Ante la amenaza pidieron valor para salir y no protección para ser escondidos. Necesitamos un Pentecostés hoy, porque necesitamos unidad sobrenatural. Mira lo que dice Hechos 4:32 en adelante. Dice: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos. No había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y los entregaban a los apóstoles para que se distribuyera cada uno según su necesidad. Había una unidad sobrenatural en el cuerpo, al punto de entregar lo que cada uno en algún momento llamó suyo, ahora lo llamaban del Señor y de su reino. Sí, pero eso fue exclusivo. He escuchado mucho, eso era circunstancial, era generacional. Después del primer siglo no volvió a pasar. Vuelvo, insisto, lee la historia de los anabautistas y volverás a ver Pentecostés en el siglo XVI. Esos eran bautistas, no eran bautistas, eran anabautistas. Se le llamaba así porque rebautizaban. Bautizar, los que bautizan a los adultos y no a los niños. Por eso los llamaron así. Pero cuando tú estudias la fe de estos hombres, eran cristianos en todo el sentido de la palabra, que amaban al Señor. Y una de las cosas que practicaron fue la convivencia comunitaria, donde ellos entregaban cada uno lo que el otro necesitaba para que no hubiera un necesitado en la iglesia. Eso es unidad sobrenatural, no la que yo digo con mi boca, sino la que practico con hechos. Y creo que no la tenemos en el siglo XXI. Y necesitamos las señales sobrenaturales que acompañaron a la iglesia en el primer siglo. Hechos 4, también en el versículo 30, después que oraron por valentía, ellos oran diciendo: por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y después que pidieron valentía y pidieron milagros, portentos, maravillas, versículo 31 dice: después de haber orado, el lugar en el que estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes qué me hace entender esto? Que pedir valentía para predicar el Evangelio y pedir que haya un respaldo de prodigios, señales y maravillas le gusta al Espíritu Santo, y Él lo confirma llenando la iglesia. Ellos no decían: hazme más rico, más poderoso. Ellos decían: lléname más de ti. Y yo no estoy nada, miren hermanos, voy a decir esto: yo no estoy en contra de provisión material. Yo estoy en contra de que la iglesia busque más lo material y se olvide de ser lleno del Espíritu Santo. Y como ellos estaban buscando una sola cosa, el reino manifestado, valentía para predicarlo y poder para manifestarlo, el Señor hizo temblar la habitación y llenó la vida de ellos, y el poder de Dios se manifestó en aquella iglesia. Hechos capítulo 5, versículos 12 al 16, la palabra dice: por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas, los ponían en las colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre algunos de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. En estos días escuchaba a un reconocido predicador que me gusta mucho de lo que enseña, pero difiero grandemente de lo que él decía. Hablaba sobre este pasaje y decía: esto solamente fue necesario en la época de los apóstoles porque no teníamos la Biblia. Y yo digo, la gente sigue estando enferma y endemoniada. Seguimos necesitando el mismo poder del Evangelio.
A.J. Gordon, un pastor y fundador de la Facultad Bautista Gordon en Boston precisamente, escribió lo siguiente en su momento. Dijo: no es del todo extraño que cuando la iglesia se olvidó de su ciudadanía celestial y empezó a acomodarse en la lujuria y en el esplendor terrenal, ella dejó de exhibir los dones sobrenaturales del cielo. Martin Lloyd Jones, predicador inglés siglo XX, dijo: algunas personas por naturaleza tienen miedo de lo sobrenatural y fuera de lo corriente y el desorden. Dice: puedes temer tanto al desorden y estar tan preocupado con la disciplina, el decoro y el control, que te hagas culpable de lo que la Biblia llama apagar el espíritu. No tengo la menor duda de que ha habido mucho de eso en la iglesia de hoy. Leonard Ravenhill escribió: el motivo por el cual el mundo se está dirigiendo al fuego del infierno es porque la iglesia ha perdido el fuego del espíritu. Creo que estas palabras son conclusivas de lo que yo quiero decir en este día. Necesitamos como nunca antes el fuego del Espíritu Santo. No podemos jugar a estar llenos del Espíritu Santo el domingo en la mañana y estar huecos y vacíos el resto de la semana. La iglesia de Jerusalén, ¿se dan cuenta de que ellos las cruzadas de sanidad las celebraban en las calles? Que la gente era la que ponía a sus enfermos cuando iban pasando y allí ocurrían los milagros. Y yo quiero que vuelvan los días en que no tengamos que decirle a la gente: vengan a nuestros templos para ser sanados aquí, sino que el poder de Dios esté con nosotros afuera y los paralíticos sean sanados afuera y la gente sea sanada, no para el nombre y la fama de una persona, no para que alguien se vuelva tan poderoso que lo aplaudan y lo pongan en las portadas de la revista, sino para que el Espíritu Santo traiga a Cristo y la gente se salve de una vez y por todas. Queremos el fuego del Espíritu Santo en nuestra generación para evitar que muchos más pasen la eternidad en el fuego del infierno. Si tú lo quieres, y sé que si tú lo quieres. Quiero pedirte que te pongas de pie un momentito. Y que no cambies la postura y la actitud de adoración, de entrega, de consagración. Y que le digas al Señor en este día, mientras cierras tus ojos y comiences a hablar con el Padre: quémame, no tengo nombre ni de apóstol, ni de pastor, ni de profeta, ni de nada, pero soy un hijo tuyo y tú estás buscando hijos. Tu palabra dice, mire lo tremendo de Joel 2, Hechos 2. Él no dice: derramaré mi espíritu sobre los apóstoles, sobre los profetas, sobre los evangelistas, los pastores y los maestros. No. Esas son funciones del cuerpo dadas por Cristo para entrenar a la iglesia para la obra del ministerio. Bendito Cristo porque lo hizo, porque me llamó a ser pastor. Pero yo no voy a recibir la unción del Espíritu porque soy pastor, sino porque soy hijo. Sobre sus hijos y sobre sus hijas derramaré de mi espíritu sobre ellos. Si eres un hijo, calificas. Si eres un hijo, ya es suficiente. Señor, queremos ser llenos del Espíritu Santo. Queremos que el fuego del Espíritu Santo nos consuma. No queremos alardear de tu presencia. Queremos expresar, mostrar tu presencia para que Cristo sea revelado en el denuedo de la predicación. Y que también nos acompañes con portentos, maravillas y señales. De manera que, Señor, cuando prediquemos con valentía el Evangelio, las señales del reino estén alrededor nuestra y la gente pueda ver que Cristo es real, y por medio de palabra y experiencia Cristo se ha revelado, ellos salvados, y la iglesia sigue avanzando. Quita de mi vida, de nuestra vida, todo lo que estorba el ser más llenos del Espíritu Santo. Si lo que está estorbando la llenura de hoy es la llenura de ayer, Señor, que el pasado y las memorias no tengan más fuerza que el presente. Si la edad y el momento nos hace creer que ya pasó nuestro tiempo, recuérdanos, Padre, que tú eres el Dios de todos, el Dios de Simeón, el anciano, que en el templo esperó a Jesús. El Dios de Ana, la profetisa, que ya tenía más de 100 años. Eres el Dios que no mide edad, Señor, que te importa poca las canas en nuestra cabeza o la juventud de nuestro rostro. Hace falta hombres, mujeres, niños, niñas que quieran a tu Espíritu, y sin importar la edad, las memorias, las experiencias, hoy nos volverás a bendecir, llenando nuestras vidas de poder. Llénanos, haz arder tu fuego en nuestras vidas.
El mundo te necesita y solamente puede conocerte por medio de nosotros. Aquí estoy, Señor, como Isaías. Arden nuestros labios, como Isaías te decimos, envíame a mí. Envíame a mí, Señor, envíanos a nosotros. Envía a tu iglesia y por medio de nosotros salva a esta generación. Te lo suplicamos, Señor. Padre, que le arrebatemos como tizón encendido en las brasas del fuego las almas que ya aparentemente están en el infierno, pero que se las arranquemos al diablo de sus manos con el poder del evangelio, en el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que en los próximos días que está por ocurrir, Señor, estemos preparados con corazones sedientos y vidas consagradas, santificadas para recibir el mover del Espíritu Santo que traerá la revelación de Cristo a nuestras ciudades y el avivamiento que esperamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a cantarle al Señor.